Estimados amigos, estos diálogos fiscales, lo actual y relevante al mundo tributario. Hoy vamos a platicar de las reformas fiscales, particularmente las que atañen al Código Fiscal de la Federación. Hay un experto que va a platicar con nosotros de todo esto. Quédese con nosotros. Lo actual y relevante del mundo tributario. Diálogos fiscales con Jaime Flores. Bien, pues como comentamos en la introducción de este programa, hoy vamos a platicar de reformas fiscales, de este grado de fiscalización que cada vez aumenta más por parte de las autoridades y que, bueno, finalmente nos hace o nos genera la obligación de tener mucho más cuidado en la forma en que establecemos las relaciones con el fisco. Hoy, como siempre, nos acompaña un experto en estos temas. El día de hoy me congratulo en recibir nuevamente al maestro Antonio Monreal Luna, a quien le agradezco que acepte esta invitación nuevamente. Gracias, Antonio, por estar con nosotros nuevamente. El agradecido soy yo, doctor. Muchas gracias. Mucho gusto en saludarte. Gracias, pues siempre que hay reformas, siempre que hay movimientos al Código Fiscal de la Federación, una referencia obligada es tu opinión. Y bueno, pues en esta ocasión me gustaría que nos platicaras, porque pues hemos escuchado en distintos foros que la fiscalización, y no es algo nuevo, se viene cerrando cada vez más alrededor de los contribuyentes, y en esta ocasión nuestra reforma para 2022, o por lo menos la iniciativa que se plantea al respecto, no es la excepción. ¿Qué tanto nos vamos a encontrar? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Por qué tanta preocupación por fiscalizar cada vez más? ¿Dónde queda esa famosa confianza en el contribuyente que no percibimos en ningún lado? Claro, doctor, pues muchas gracias por la invitación. Creo que no es un tema menor esta iniciativa Código Fiscal de la Federación. Se han contado hasta 100 artículos a modificarse, pero hay partes muy relevantes en las que debemos de poner atención, contribuyentes, asesores fiscales, abogados, contadores, porque de aprobarse, y al parecer pues, se va a aprobar casi en sus términos, trae nuevos procedimientos y fortalece algunos ya existentes para efectos de apretar más al contribuyente, al que siempre está tratando de cumplir o aparentemente tratando de cumplir. Estas nuevas facultades que está dando la autoridad, pues creo yo que en algunos casos, opinión académica muy personal, pueden también tener un tema de constitucionalidad, y ahorita las vamos a ir platicando poco a poco. Pero antes, como tú bien lo decías, pues aquí, y lo hemos platicado en otros programas contigo, doctor, no hay que establecer nuevos impuestos. Bueno, hay modificaciones a las leyes sustantivas, de eso no nos ocuparemos el día de hoy, sino con estos procedimientos que tiene la autoridad entre gestión y comprobación, porque involucra a ambos en este tipo desde otra vez el tema de ayudar a cumplir al contribuyente, cancelación de certificado, restricción, facultades. Entonces, en ese sentido, claramente con estos procedimientos la autoridad tiene más posibilidad de recaudar sin establecer nuevos impuestos y sin, algo muy importante, sin aumentar la base de contribuyentes, es decir, a los que ya tiene identificados, a los que ya tiene ahí, digamos, localizados, sobre eso se va a ir. Y algo que me gustaría platicarte de manera muy general, y yo lo he visto en esta reforma, y en otras anteriores, es lo que pasa en la práctica. Pareciera que la autoridad primero aplica ciertas facultades que no tiene y luego ya las viene a normalizar en el Código Fiscal de la Federación. Y por eso me refiero, nada más por poner un ejemplo, al tema, por ejemplo, de suspensión de plazos. Recordemos, y por ahí empiezo, si me lo permites, doctor, recordemos que el año pasado la emergencia sanitaria sigue vigente, quién sabe cuándo vaya a acabar, y en el mes de mayo del año pasado se suspendieron los plazos, entre otros, para las facultades de comprobación, y ahora viene un artículo 12, hay una reforma del artículo 12 para decir que se pueden suspender los plazos por las causas que fueron suspendidos el año pasado. Entonces, esto nos lleva a preguntar, ¿la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria, podía suspender los plazos en mayo del año pasado si no tenía una facultad expresa? Y es lo que se está alegando ahorita en los tribunales. Entonces, esto es un ejemplo de que se puedan suspender plazos por caso fortuito, por fuerza mayor, pero entonces aquí el punto es, y de verdad que lo vemos en la práctica, parece que primero la autoridad ejercita la facultad y luego se la da el legislador. Y lo vamos a ver en la medida en que charlemos con otros casos, pero este es el primer punto. Se habilita a la autoridad para suspender plazos por causa fortuito, por fuerza mayor. Creo que está bien, las condiciones han cambiado, pero la interrogante es, ¿qué va a pasar con todos esos asuntos que se excedieron de los plazos, hablando de facultades de comprobación, y que aparentemente la autoridad no tenía facultades? Entonces es algo muy importante, más allá de acreditar la causa de fuerza mayor, el caso fortuito, creemos que son temas que tienen que irse estableciendo a través de los tribunales, y seguramente por los tiempos, doctor, ya tú también los habrás visto, ya están las liquidaciones en tribunales respecto a esos procedimientos de comprobación que se extendieron
y que aparentemente la suspensión del 12 de mayo del 2020, me parece, fue totalmente ilegal. Entonces, este es el primer paso. Se habilita la autoridad para suspender plazos por causa fortuita, por fuerza mayor, pero bueno, en la práctica ya lo veníamos pasando y la publicación anticipada del año pasado ese es el punto. Nos siguen contadores y nos siguen abogados y nos siguen empresarios, evidentemente, quien está en el ámbito nos tiene que entender perfectamente estos términos, pero quien no está en ello, dice el artículo 12 o decía el artículo 12, hablando de plazos, que estos se podían suspender. Sin embargo, agrega estos dos supuestos que tú mencionas, caso fortuito, fuerza mayor, y hace referencia muy clara a este evento de la pandemia, en donde la autoridad dijo, pues por lo pronto se suspenden los plazos, teníamos una auditoría en curso, esos tiempos no van a avanzar, no van a progresar, y es como si no hubiera pasado nada, tomando una atribución que no tenía conferida, que no la tenía conferida, es lo que nos estás platicando, que hoy lo pone en el código y dice, esto que no tenía, ahora lo voy a tener. ¿Qué pasaría con un contribuyente? ¿Qué le recomendarías tú a un contribuyente que está en el evento, que un ejercicio de facultades de comprobación se excedió en términos, ya había vencido, pero por esta suspensión que se da, pues se terminó como si aparentemente hubiera ocurrido en tiempo y forma, y hay un crédito fiscal que dices ahora se impugna o ahora se podría impugnar? ¿Cómo se dan estos eventos? ¿Cómo están ocurriendo estos eventos? ¿Qué tanto te los has encontrado en la práctica? Claro, pues fíjate que por lo menos 3, 4 casos ya he visto que, bueno, nada más recordándole a nuestros amigos que los procedimientos de comprobación deben durar por regla general 12 meses, revisión de gabinete, visita domiciliaria, y que hay ciertos supuestos en donde efectivamente se pueden suspender ese plazo. Pero lo que comentamos ahora es con la pandemia, creo que me parece que serán 26 días hábiles los que la autoridad suspendió para efectos de poder concluir sus procedimientos de comprobación. Entonces ya hemos tenido ahora en la práctica revisiones que en la práctica implicaron 13 meses y que a parecer pues serían totalmente ilegales. Y yo hablo de un tema yo no hablo si el contribuyente debe o no debe, sino un tema de debido proceso. Si el código establece un plazo muy perentorio para efectos de que la autoridad termine en tiempo y forma sus facultades de comprobación, con esta ampliación o suspensión del plazo que se dio la autoridad el año pasado, pues implicó en los hechos que técnicamente la autoridad se excedió en los propios plazos que tenía para culminar. ¿Qué es lo que se le puede recomendar a los contribuyentes? Que si se sienten agraviados por esta atribución, más allá de que haya otros argumentos, sino simplemente de que no había una competencia expresa para suspender dentro del 12 de código, estos plazos pueden irse a los medios de defensa y alegar claramente que las autoridades se excedieron en los plazos que tenían, para suspender, para concluir los procedimientos de comprobación. Y eso hace por disposición del propio código. Sobre todo por el resultado esperado, me gustaría que nos platicaste de forma más amplia. Vamos a hacer un corte, si te parece, y regresamos para seguir platicando de esta suspensión, de estos nuevos esquemas o estas nuevas causas de suspensión de los plazos para el ejercicio de facultades. Estamos en Diálogos Fiscales, no se vayan. Diálogos Fiscales. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Regresamos. Diálogos Fiscales. Bien, pues regresamos y estamos platicando con el maestro Antonio Monreal en Diálogos Fiscales y me parece un tema relevante, interesante además, porque prácticamente se está dando este evento y resulta que diríamos que es por la pandemia, pero si nos vamos a los antecedentes, a lo que comenzó a ocurrir desde 2018, en donde hubo una disminución importante del personal del SAT,
en donde se perdieron incluso oficinas completas que ejercían facultades de comprobación y nadie supo dónde quedaron los trámites. Y esto, sí, más la pandemia, evidentemente pudo haber influido para que la autoridad no terminara sus procedimientos en los tiempos que tenía permitidos. Fue realmente eso, la pandemia, que evitó que terminaran los procedimientos. Hay una combinación de conceptos, se tomaron atribuciones que no les correspondían y finalmente, ¿cuál sería en una controversia judicial el resultado esperado que debiera tener el contribuyente por un exceso de atribuciones ejercidas por parte de la autoridad? Claro, doctor, creo que este mismo tema nos está dando para muchas vertientes. La consecuencia sería que todo el procedimiento de comprobación, incluyendo el crédito fiscal que se le haya determinado al contribuyente, quedara sin efectos. Y no es menor porque para que la autoridad pudiera volver a ejercer una facultad sobre el mismo periodo y las mismas contribuciones, tendría en términos del propio código que alegar hechos nuevos. Entonces, en la práctica, y ya lo hemos visto más en el foro, que cuando un procedimiento de comprobación se cae por una cuestión formal, pero que implica pegarle al fondo del asunto, la autoridad difícilmente puede reponer un procedimiento. Y si lo intenta reponer, pues allá hay propios medios de defensa para sacarlo. Entonces, el tema no es menor, pero aparte aquí es una contradicción. El año pasado la autoridad, sin facultades, creo yo, dijo, suspendo 26 días, que se suspendan para poder concluir, entre otros aspectos, el ejercicio de facultades de comprobación. Pero por otro lado, hay una contradicción con el 46A, porque dice que los plazos de la visita se suspenderán mientras dure la cuestión, la causa de fuerza mayor. Entonces aquí tenemos una contradicción. Al día de hoy seguimos en pandemia, sigue vigente aquel decreto de marzo del año pasado, y entonces, ¿por qué la autoridad solamente suspendió, y es un tema de facultad discrecional, más allá de competencia, doctor? ¿Por qué la autoridad suspendió nada más 26 días si al día de hoy la causa de fuerza mayor, originada por la emergencia sanitaria, sigue vigente? Entonces, pareciera que la autoridad no podía seguir fiscalizando hasta que se levantara esta medida sanitaria. Obviamente se determinó en los propios acuerdos del Consejo General de Salubridad que la materia de recaudación era una materia, no recuerdo el nombre, pero era una materia necesaria de ejercer. Ahorita me debo recordar el nombre. Pero entonces, pues más allá de estas contradicciones que ya los tribunales resolverán, el hecho de que la autoridad venga ahora a modificar el artículo 12 o pretenda modificar el artículo 12 implica que no necesariamente contaban con una facultad para suspender los plazos como se hizo el año pasado y que por lo tanto ya lo estamos viendo después de un año y medio, las liquidaciones que se emiten pueden venir de un procedimiento viciado de origen que de llevarlo a un juicio todo se cae, digamos, es una nulidad lisillana que claro, la autoridad podría volver a revisar, pero en los hechos es muy difícil que acrediten, valga la redundancia, nuevos hechos. Ok, eso para lo que ya ocurrió, pero en atención a esta misma facultad que ahora sí tiene conferida, ¿qué podría ocurrir en el futuro? Como tú bien dices, es un evento que inició en una fecha más o menos determinada, pero su fin va a ser en una fecha que nadie conoce. ¿Podrían nuevamente suspender plazos, hacerlo de forma general? ¿Qué podría pasar a raíz de esta función? Yo creo que expresamente ya van a tener la facultad, doctor, para suspender plazos, seguramente en las reglas de carácter general. Ahora entonces, ya teniendo la facultad, porque la facultad es básica para poder emitir un acto de autoridad, incluso una regla de carácter general que puede ser cuestionada en unión con algún acto de autoridad individual. Ahora habrá que ver la motivación. ¿Cómo justifica la autoridad la causa de fuerza mayor o el caso fortuito? ¿Por qué? Porque cuando el contribuyente quiere incluso justificarse para la no imposición de una sanción, el código lo obliga a que acredite estas circunstancias. Entonces ahora, pongámonos del lado de la autoridad, si esta facultad se aprueba y esta facultad empieza, y empiezan a suspenderse plazos por estas causales, pues la autoridad tendrá que motivar el acto y decir por cuánto tiempo, a qué facultad lo está dirigiendo y cuáles son las razones. Entonces creo que es algo interesante, es algo pues que estamos viendo recientemente y que la autoridad tendrá que ejercer con mucho cuidado para evitar que se le caigan los procedimientos de comprobación, entre otros que afecten este artículo 12 del Código Fiscal. Sí, sobre todo porque pues, pareciera que la pandemia ha disminuido sus efectos, que hay una menor afectación. La afectación sigue siendo importante. Yo creo que ya nos acostumbramos o incluso ya nos dejó de importar el efecto de la pandemia. Todo el mundo está trabajando. Me parece que ya sería complejo que en algún momento dijeran, oye, dependiendo de los semáforos, que creo que ya ni semáforos, o sea, ya no hay una razón pues para que se suspendieran los plazos, a lo mejor en su momento, pero hoy
ya todo el mundo está trabajando, creo. Entonces va a Claro. ser difícil que su aplicación práctica al futuro sea real. Y para atrás, pues ya nos dieron ahí la señal de que actuaron ilegalmente, ¿no? Exactamente, que actuaron fuera de facultades, porque, insisto, al igual que otros temas, por ejemplo, para ponerlo en contexto muy rápido, el hecho de que te restringieran antes de cancelar el certificado por no entregar los requerimientos, por no tener los requerimientos de documentación dentro de la contabilidad, o el famoso tema que ahora está entrando de socio indeseable, que ahorita lo vamos a platicar, de que la persona no podía tramitar o renovar su fiel si el socio tenía un tema fiscal. En la práctica este año ya lo estaban haciendo y ahora ya lo están poniendo de manera expresa. Entonces creo que aquí tenemos una mala práctica administrativa que es primero ejercer alguna atribución que no esté expresa. Hay que recordar que el principio de legalidad, y no me refiero al tema de legalidad tributaria, sino al principio de legalidad que establece el 16 constitucional, las autoridades solamente pueden hacer lo que expresamente establece la ley, y como este y como otros casos, muchas veces se salen de la ley y ejercen la facultad. Aquí, bajo el tema de presunción de legalidad de los actos, es si el contribuyente no se defiende, no lo hace en tiempo, no lo hace bien, por más ilegal que sea el acto, va a quedar firme, va a quedar subsistente y por la propia naturaleza del acto administrativo lo podrá ejecutar. Entonces yo creo que la autoridad tiene unas muy malas prácticas y las está llevando a cabo para quien se defienda bien y quien no se defienda, pues ya fueron asuntos que consideraron para recaudación. Claro, claro, y con ese cuidado deberá manejarse el contribuyente de vigilar que los actos hayan sido dentro de los plazos establecidos. Pero bueno, es un tema muy interesante, sobre todo para el ámbito de lo contencioso. Y antes de terminar con este tema, que también era un tema que de cierta forma se vive con el socio indeseable, ese famoso socio que hoy ya no quisieran las empresas, pero que muchas veces es quien les da vida a las empresas, porque es el socio que tiene el dominio respecto de ellas. Entonces, yo creo que nos platicaras de ese tema de los socios, de la negación de las famosas firmas o la e-firma, y de los alcances que esto puede tener en el ámbito de negocios en México. Creo que tenemos que hacer un corte, si te parece, vamos a hacer el corte y regresamos para hablar de estos socios indeseables, de estos socios con los que no quisiéramos hacer negocio, pero que finalmente son los que lo generan muchos de los casos. Son diálogos fiscales, no se vaya, vamos a seguir platicando de estos temas. Diálogos fiscales. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Regresamos. Diálogos fiscales. Bien, pues regresamos, estamos platicando de las reformas al Código Fiscal de la Federación, de la expectativa de reformas, y es un tema que se ha discutido en muchos foros. Platicamos o no platicamos de reformas que ya están ahí, pero que además sabemos que muy seguramente van a pasar. Creo que hay que empezar a trabajar. Sí, evidentemente habrá cambios, pero hay que empezar a trabajar ya con lo que conocemos, porque pues estos cambios implica tomar providencias en las empresas. Y antes de irnos al corte, nos platicabas, Toño, de esta posibilidad o de esta posibilidad de que nos nieguen la firma electrónica como consecuencia de tener un socio que tenga algún tipo de problemas, 69B, créditos incumplidos, pérdidas fiscales indebidamente transmitidas. ¿Qué socios son los que nos pueden generar problemas y por qué? Exacto, doctor, y es un poco lo que platicábamos de que yo ya lo viví en la práctica este año sin que la norma expresa esté ahí, y es aquí el socio que tenga efectivamente el control de la administración, no es cualquier tipo de socio, o también lo dice la propuesta, que vaya a solicitar el trámite, y si este socio, persona física, que integra a la persona moral, como tú bien lo decías, tiene un tema pues de 69 de código, que son varios supuestos por los cuales puede ser publicado, de 69B, que sería un tema mucho más fuerte, que sería considerado un socio facturero, por así llamarlo, o de la transmisión indebida de pérdidas, pues puede implicar que la persona moral de la que es integrante y tiene el efectivo control de la administración, y para entender ese término hay que remitirnos al 26 del Código Fiscal de la Federación. Entonces el código dice la posibilidad de que se le niegue la firma electrónica y el certificado de sello digital.
como medida de presión lo está interponiendo la autoridad, insisto, por lo menos este año, ya lejos de la reforma que ahora está en el Congreso, ya lo venían haciendo, y era un tema de sistema. Yo platicaba con la gente del chat y decía, oye, pero dime el fundamento, y me decían, no hay fundamento. El sistema, si el socio tiene un problema, no me deja seguir con el trámite de la persona moral. Entonces, creo yo, y hablábamos del tema del artículo 12 en los segmentos pasados del contencioso, yo creo que hasta puede ser un tema de constitucionalidad. Yo lo veo a la luz o con base en el 22 de la Constitución de que las penas no son trascendentes. Si el socio tiene un problema como persona física, el socio es el que debería asumir las consecuencias. Y si bien las personas morales son una entelequia, en la realidad no existen, jurídicamente son una ficción, pues son una persona distinta, la del socio tiene una personalidad distinta. De hecho, para eso lo son. Entonces, más allá de que se tienen que dar varios supuestos para que la autoridad niegue ahora, con base en estas propuestas de reforma, la firma electrónica, que sin la firma realmente la empresa está parada, o la posibilidad de certificar, o que incluso si el socio aparece dentro de estos supuestos, le restrinjan, porque se añade como causal de restricción del certificado, que el socio aparezca en alguno de estos supuestos, pues paran totalmente la actividad de la persona moral. Entonces, yo creo que aquí es un tema de trascendencia de las penas, por así llamarlo, en términos del 22 de la Constitución, porque no se puede sancionar o privar a la persona moral de realizar determinados trámites solamente porque el socio está problemado. Insisto, no es cualquier tipo de socio, debe tener el control efectivo de la empresa y sobre todo, pues, que se decolmen los supuestos del 69, 69B, 69 bis. Pero bueno, pues con el puro 69 tenemos realmente para que una multa no pagada, una no localización, un crédito fiscal que no haya sido garantizado, hasta un tema de simulación de actos, pues la empresa prácticamente se puede problemar. Y eso es por eso que lo llamamos el socio indeseable, pues porque va a afectar la vida totalmente de la empresa, y de aprobarse esta reforma, creo yo, académicamente lo digo, que puede tener tintes de inconstitucionalidad. Sí, por supuesto, el problema es efectivamente que ya en la práctica tener un socio así pues ya no es tan sencillo como quítalo y darle el dominio a otra persona, no es tanto así. Si por ejemplo 69, como dices tú, son créditos fiscales, los tendrá que pagar, porque si va a pelearlos, podemos llevarnos ahí la 2-3 años. Se va a morir la empresa por inanición, ¿no? No va a poder operar de entrada, ¿no? Exactamente, y te digo, por este año lo tengo muy presente, un caso en Sonora, el socio tenía un crédito fiscal, no muy grande, pero tampoco menor como para poderlo pagar, lo estaba controvirtiendo, no tenía para garantizar, y 3 veces llevó a su empresa a hacer el trámite de la renovación de la firma porque había vencido, y literal, con todo, y mira que yo, más que ser fan, me declaro que la Prodecon, creo que más allá de filias y fobias, sigue funcionando. El tema lo llevamos a Prodecon y Prodecon fue y le dijo a la administración de allá de Sonora, oye, no puedes hacer esto, no hay base legal. Y la autoridad me decía, efectivamente no hay base legal para privarle o impedirle a la persona moral la renovación de su firma porque el socio tiene este crédito fiscal que no está garantizado, está impugnado, pero pues mi sistema no me deja. Entonces es un tema de sistema, pero bueno, pues ahora ya van a tener el sustento legal y aquí, pues entonces es un tema de prevención, doctor. ¿Qué hacer con los socios indeseables cuando uno de plano que tenga el control de la administración, pero sí que realmente sepa el negocio, lo que está aportando, se vea en este supuesto, más allá de que la autoridad actualice sus sistemas y diga, aquí la persona moral va a tener un problema, ¿qué hacer? Sacarlo de la sociedad, a partir de qué momento son defectos, una venta de acciones. Entonces son muchos temas que también tienen que ver con un tema, más allá de control interno, un tema de compliance, un tema de prevención, para que también ahora los socios, personas físicas, no incurren en alguna de las causales que solamente de incurrir la persona moral les podrían imputar estas consecuencias. Claro. Vamos a terminar, se nos va a terminar el tiempo. ¿Qué hacemos? Lo comentabas de forma general y de forma breve. ¿Qué hacemos como medida de prevención más que de control o de corrección para evitar este tipo de supuestos? Ya sabemos que viene la reforma, tendríamos que hacer una revisión general de quiénes integran o quiénes forman la estructura corporativa de la persona moral. ¿Qué recomiendas en estos casos? Porque hay que hacerlo claro, de aquí a enero, ¿no? De aquí al primero. Exactamente. Pues de entrada, doctor, lo que no se ha hecho en muchas empresas, pues la actualización de socios accionistas, estar verificando su cumplimiento de obligaciones fiscales y de plano aquellos socios que veamos que tienen un problema de aquí a enero fiscal muy grave porque pues como persona física tuvieron una actitud inadecuada o así lo consideró el SAT, pues a lo mejor relevarlos de la empresa, pero es un tema comercial, es un tema fácil.
Yo puedo decir, es mi negocio, si me sacan, me voy, ¿no? Como dicen, me llevo mis canicas. Y entonces ahí la empresa pues va a estar totalmente parada. Yo no hablo de las grandes empresas que tienen grandes consejos de administración, sino de las pequeñas empresas donde tú sabes que realmente hay dos socios y uno es el bueno y el otro es el que se puso para aportar la otra parte. Sí, claro, totalmente. Corporativamente, ¿qué hacemos? Establecer cláusulas en las actas, que nos establezca una situación tal, causa de separación de un socio, obligación de irse, ¿qué tendríamos que hacer corporativamente? Claro, podrían modificarse las actas para establecer este tipo de situaciones, pero también el socio inconforme las podría impugnar, ¿no? Decir, me están sacando, entiendo que la empresa debe de seguir, pero me están sacando por haber actualizado esto. Entonces, implica un análisis fiscal de los socios y de los estatutos sociales para poderle dar salida legal a un socio que sabemos que a la larga va a problemar a la sociedad. Claro. Pero bueno, pues insisto, es un tema aparte de mercantil. Y mira, terminamos platicando dos artículos, así que si te parece te voy a invitar a otro programa, no podemos dejar estos temas así inconclusos. Así es que te agradezco mucho, como siempre, Toño, que nos hayas acompañado, y pues, la puerta está abierta, vamos a seguir platicando de reformas fiscales. A todos los que nos acompañaron, nos esperamos en la próxima emisión, Diálogos Fiscales, lo cual es relevante del mundo tributario. Gracias. Gracias, doctor.